creo que podríamos empezar. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos a este webinar que hemos tratado de desarrollar con la intención de tratar de entender qué es lo que está sucediendo en el mercado inmobiliario hoy, que creo que queda claro que las casas en el medio inmobiliario han retomado una gran posición, pero lo que queremos esta tarde realmente es compartir qué reflexionamos, qué vemos, cómo estamos observando que el mundo está cambiando cada minuto, que se están dando una serie de circunstancias que históricamente no habíamos vivido, al parecer en esta profundidad, igual que lo que fue en 1929, la Gran Depresión. Y por eso esta tarde me da mucho gusto que como periodista especializada en el ramo inmobiliario me den la confianza y nos abran sus espacios y sus equipos y computadoras para poder visualizar, insisto, lo que es este proceso. Me acompañan esta tarde en este foro Giovanni D'Agostino. Giovanni D'Agostino es presidente en México y Regional Managing Director para Latinoamérica de Newmark Knight Frank. Buenas tardes, Giovanni. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Claudia. Gracias a todos por participar en el webinar. Definitivamente quisimos hacer este webinar entre TINSA y nosotros con la oportunidad de expresar nuestro punto de vista, ¿no? El más objetivo posible y de algo que, bueno, todavía no se inventa quien pueda decir con una certidumbre muy específica o con certeza qué es lo que nos depara, ¿no? Entonces, sobre esto, el hecho de que TINSA y Newmark seamos dos empresas con presencia internacional y sobre todo y con mucha relevancia en Latinoamérica, es que hablando con todas nuestras filiales en la región, pudimos tomar algunas ideas que nos permitan comunicar cuál es la posición que podríamos esperar sin, lógicamente, y como se dice en inglés, es escribirlo en piedra, ¿no? Entonces, creo que la parte en donde llevamos ventaja hacia algunas de nuestras empresas en Estados Unidos o Europa es que nosotros como latinoamericanos tristemente estamos acostumbrados a la crisis, ¿no? Entonces, si no es por una cosa o por la otra, estamos acostumbrados a sortear los diferentes retos que nos ponen las economías, políticos, etcétera. Entonces, en fin, creo que estamos en una posición de ventaja para sobrellevarlo dentro de lo complicado. Así es, Giovanni, muchas gracias por tu saludo, por tu comentario inicial. Y bueno, ya nos vamos a adelantar un poco en la edad, ¿verdad? Pero todos los que nacimos a partir de 1970 sabemos que cada 6 años nos teníamos que reinvertir. Lo que sucede es que con la apertura comercial se nos habían olvidado estos finales de sexenio y estas crisis de ir y venir, de sube y baja. Pero bueno, el tema residencial, sin duda, Jesús Orozco, como director general de TINSA en México, es tratar de analizar desde tu lado, desde tu perspectiva también, qué es lo que está sucediendo. Muy buenas tardes. Correcto. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto estar aquí. Me da mucho gusto ver tanta gente de tantos diferentes países. Creo que no se había hecho todavía un webinar con este alcance. Al menos en México hay una sobresaturación de información. Entonces, bueno, creo que es importante lanzar uno como el que estamos haciendo ahora, ¿no? Ya lo comentaba Giovanni, con el alcance que tenemos como empresas en Latinoamérica, ¿no? Las diferentes filiales que tenemos mucha información que les vamos a poder compartir y que seguramente pues les va a ser muy útil para la toma de decisiones en los siguientes meses que van a ser altamente complicados, me parece. Así es, pues bueno, vamos a entrar en materia y uno de los temas fundamentales que ha estado ocurriendo es que, insisto, como lo he dicho desde un inicio, las oficinas y los centros comerciales prácticamente hoy están vacíos. México está en fase 3 de contingencia, lo cual implica una mayor profundidad respecto al distanciamiento social y algunas actividades productivas, y las casas se han vuelto
vuelto pues la oficina, el lugar de refugio y desde luego el lugar donde podemos a través de nuestros equipos móviles o cualquier otro dispositivo analizar qué es lo que está pasando. Entonces, a manera de introducción, me gustaría, Jesús, que nos pudieras platicar un poco qué es lo que estás observando que ocurre en el mercado de la vivienda, particularmente con esta perspectiva latinoamericana que, como bien lo decías, es una de las aportaciones que pretendemos en este foro. Sí, correcto, Claudia. Mira, tenemos preparada una presentación, no sé, ahora la vamos a ver. Partimos de realidades muy diferentes dentro de Latinoamérica. Y aquí ponen el mapa, perdón, hago interrupción. Podemos ver las ciudades, estamos hablando de Ciudad de México, Bogotá, Lima y Santiago. Tomamos estas ciudades porque son los marcados para nosotros en TINSA, los más maduros, donde tenemos mucha mayor penetración, donde vemos más actividad. No quiero decir que en el resto de Latinoamérica no hay actividad, sí la hay y bastante fuerte, pero todavía está en vías de maduración, ¿no? Vemos aquí en esta gráfica, en la parte superior, el número de proyectos disponibles en cada una de estas ciudades. Latinoamérica, estas 4 ciudades cuentan con casi 139,000 unidades disponibles concentradas en 4,000 y tantos proyectos. Hay que decirlo, y lo notamos ahí, venimos de una reducción en el mismo periodo del año pasado del 6.6%. Esto nos habla de que hemos venido sorteando ya ciertas crisis. Chile, a partir de octubre del año pasado, bueno, tuvo problemas de las revueltas sociales. Ecuador acaba de tener algunos problemas también de corte social, político. En México tuvimos un cambio de gobierno que ha sido un poco freno en los últimos meses. El año pasado tuvimos un paro en la emisión de las licencias de construcción. Entonces, bueno, ahí podemos ver los efectos, ¿no?, que estamos teniendo. Si nos vamos a la parte inferior de la tabla, vemos la velocidad de las ventas y ahí nos habla un poco del performance que están teniendo pues la venta de propiedades de inmuebles, donde Ciudad de México pues es la que tiene el performance más bajo, la velocidad más baja, siendo Bogotá la que tiene la velocidad más alta, ¿no? Es importante mencionarlo para que pues vayamos haciendo una comparativa, un entendimiento de en qué momento estábamos antes de la contingencia, ¿no? Más o menos todos los países entramos en un desfase de 2-3 semanas en los periodos en los cuales ya no nos podíamos mover. Entonces, sí es interesante, y si podemos ver la siguiente lámina, por favor, nos vamos a dar cuenta cómo tenemos diferentes estados de cada uno de los proyectos, y cuando digo estados me refiero a los procesos de construcción. Esto es importante para entender cuáles van a ser los retos en cada una de estas ciudades. No es lo mismo Ciudad de México, que tiene el 53% de los proyectos, de los 1,600 proyectos que hablábamos, ya en preliminares, o sea, listos prácticamente, o, listos para entrega inmediata, o países como Bogotá o la ciudad de Bogotá, que está todavía pues en preliminares, ¿no? Parece que Santiago es quien está más equilibrado, aunque tiene un stock bastante grande en obra negra. Aquí habrá que cuidar muchísimo esto, pues los desarrolladores lo tendrán que ir viendo, el grado de apalancamiento que tengan en cada uno de sus proyectos, sobre todo proyectos grandes o desarrolladores muy grandes, habrá que cuidar mucho el apalancamiento, ¿no?, en ese sentido. Muy bien, sin duda, una reflexión muy interesante, pues un primer punto de vista y una revisión muy, muy breve de lo que es el contexto de cada mercado. No debemos olvidar que, bueno, este tipo de foros tienen una cobertura internacional. La web nos permite prácticamente, pues, ver las perspectivas desde diferentes lugares del mundo, como todas las personas que se han conectado esta tarde con nosotros desde Bogotá, desde Perú y en la propia Ciudad de México y en nuestro país, en México, desde donde estamos originando y desde la casa de cada uno de los que participamos en este webinar. Decía hace unos instantes, Giovanni, que en la dinámica de las oficinas y los centros comerciales, prácticamente hoy se ha invertido el tiempo útil que se tiene para poder hacer el trabajo, mucho del trabajo a distancia, y vemos que pues están vacías las oficinas, como lo decía, vacíos los centros comerciales. ¿Qué podríamos decir en una primera reflexión de lo que se está viviendo?
Pues sí, definitivamente es un tema muy complicado actualmente, ¿no? No sé qué podamos hacer, hay mucha gente diciéndonos por ahí que está un poco bajo el volumen, entonces, sí, no sé, yo ya lo tengo a todo, esperemos mejore un poco, pero volviendo a la pregunta, ¿no? Finalmente, creo que lo más importante es partir, y sobre todo porque estamos en este webinar que es para toda la región, hablando de cómo está distribuido el tema de los bienes raíces comerciales, ¿no? Como ya lo mencionaste, retail y hospitality, bueno, desafortunadamente han sido los definitivamente más golpeados con todo esto. ¿Por qué? Porque pues, obviamente ya no nada más por recomendación, sino en algunos y casi todos los países, pues de plano se pidió que se cerraran para evitar las concentraciones, ¿no? Entonces, ahí se hace una cadena, ¿no? Un círculo vicioso muy desafortunado en donde, pues, obviamente, si no puede viajar la gente más que a cosas esenciales, no puedes llegar a un hotel, entonces el hotel tiene que estar cerrado, pues, etcétera. Entonces, la parte de hospitalidad ha sido fuertemente golpeada desafortunadamente, y retail no se diga, ¿no? Hay plazas comerciales prácticamente completas que salvo en países donde tienen muy definido dónde está la verdadera tasa de contagio, pueden llegar a abrir en algunos lugares o trabajar, como se dice, en la puerta cerrada, etcétera, etcétera, para mejorar un poco de la parte económica, pero en realidad está muy complicado y hasta que no regresemos, y que será parte de lo que platicamos de cómo se vislumbra el seguro, hasta el futuro, hasta que no vayamos viendo cómo este rewarding se va dando en la vida cotidiana, van a seguir siendo estas dos, creo que las áreas más complicadas de recuperar. En las oficinas, y como decías también, empieza a haber todavía no se siente tanto el impacto, ¿no? Es importante mencionar que hoy en oficinas tipo A, por A entiéndase todos los edificios, vamos a decir, de última generación, automatizados, con sistemas de primera generación y demás, más o menos nos da 24 millones, ¿no? De metros cuadrados. Y en el último año, nada más de 2018 a 2019, creció en 1 millón de metros cuadrados aproximadamente, ¿no? Entonces, esto significa que venía avanzando de manera importante con los grupos desarrolladores que tenían confianza en lo que venía, ¿no? En la Ciudad de México, nada más representa el 29.6% de este total de inventario de oficinas, y Sao Paulo, por ejemplo, tiene 19, casi 20%, ¿no? Y Río, que sería una de la tercera ciudad más importante, tiene 9.5%, ya seguido de Santiago, ¿no? En Chile, que con 9.2% de estos 24 millones. Y así así vamos teniendo un poco de información de cada una de ellas hasta llegar a, no sé, Guadalajara en México con 2.6, San José, Costa Rica con 4.5 y Bogotá 7.3, insisto, del inventario total, ¿no? Entonces, tenemos varias formas de medirlo normalmente, ¿no? Primero es el inventario, que es lo que tenemos ahí existente, ¿no? Y la otra forma de medirlo es la disponibilidad, ¿no? ¿Cuánto de esto existente realmente está disponible, está sin rentarse? Normalmente estamos hablando de que los espacios corporativos se rentan, ¿no? Por años. Muy pocos por un año, por la inversión que se tiene que hacer en ellos, van de 3, 5 y hasta 10 años. Y esta disponibilidad de estos espacios no rentados disminuyó a 15.6% en toda la región. Veníamos de un 17.5% que ya empezaba, ya rozando el 20%, deja de ser saludable la disponibilidad, nos regresamos al 15.6%, que es muy saludable para la región, y bueno, pues sobre todo algunas ciudades como Río de Janeiro, que tenía un 35%, Sao Paulo el 16%, Lima el 16%, tuvieron una contracción, es decir, sí absorbieron metros, y creemos que debido a la
falta de entrega de espacios nuevos van a poder estabilizar este indicador. Y en la parte industrial también, ¿no? Hubo creo que es la zona o la parte de negocios inmobiliarios más sana, ¿no? Tenemos más o menos un inventario de 45 millones de metros cuadrados, ¿no? Donde solo el crecimiento fue de 6.5 millones, lo que significa que los desarrolladores y las grandes fibras transnacionales, o REITs, como se les conoce, muy especializadas en industrial, siguen teniendo confianza, ¿no? Afortunadamente, es el medio que, por cómo estamos viviendo las cosas, se está viendo más favorecido por el tipo de cosas que se están manejando, como el hecho del e-commerce, que si nosotros pensábamos en otros estudios que nos iba a llevar 10 años realmente equipararlo a países de mayor uso y de primer mundo, pues con esto parece que estamos todos ya muy parejos, ¿no? Y esto hace que disponible, que se siga construyendo y que se sigan absorbiendo estos espacios, ¿no? Entonces, por último decir, ¿no? Que sí hubo una reducción en ambos de los precios de renta por metro cuadrado, en virtud de que todos sufrimos una cierta devaluación, ¿no? Y el punto es, de pronto si tienes un 20-25%, ¿no? de evaluación, no puedes dejar en un mercado en el que casi el 80% por lo menos está dolarizado, no se mantengan los mismos precios. De ahí que los desarrolladores no tienen, digamos, que preocuparse por escuchar que se bajan los precios, en virtud de que el tipo de cambio es el que está haciendo que en términos de dólares bajen. Realmente en las monedas locales no existe el problema. Hemos abordado la perspectiva desde el punto de vista del mercado, pero también están no solo los inquilinos de oficinas y de centros comerciales o los tenants de espacios que están disponibles en el mercado para nuevos usuarios, como ya lo mencionaba Giovanni, que es el mercado de las tecnologías que está prácticamente pues abasteciendo. En el caso del área metropolitana de la Ciudad de México, pues buena parte de los espacios que por ahí estaban disponibles, y se ha visto un aumento en los ritmos de colocación, pero también en los ritmos de construcción, y así estaba hasta antes de este distanciamiento social con el COVID-19. Pero hay otro factor también muy importante que queremos plantear esta tarde, y tiene que ver con los efectos que en cierta forma ya comentaron cada uno de ustedes, pero que también nos llevan a las nuevas tendencias. Y particularmente, Jesús, yo te preguntaría, se ha visto también una afectación en los hábitos, y trato de no ser repetitiva, pero sí insisto en que las casas se han vuelto el todo para nuestra vida cotidiana y para nuestra vida laboral. Entonces, ¿qué nos podrías compartir de este cambio de hábitos? Y dada la experiencia que ustedes tienen a nivel Latinoamérica, ¿qué están observando y qué pudiéramos determinar que sea como parte de esta evolución? Sí, mira, Claudia, antes de pasar a nuevas tendencias, me gustaría comentar los efectos que hemos visto en el sector residencial, que lo están viendo ahora en pantalla. Tenemos diferentes situaciones, ya lo apuntaba al inicio de la conversación, ¿no? Partimos de realidades diferentes. Sin embargo, sí es cierto que estamos viendo, y es algo que debo apuntarlo, por ejemplo, en ciudades como México, en países como México, era difícil que viéramos baja de valores, incluso recientemente el sismo del 2017, no notamos una baja persistente en los valores de los inmuebles en la ciudad. Sí, cercano a algunos de los inmuebles estaban afectados, pero vamos, no una generalidad. En este momento, y desde hace unas 2-3 semanas, hemos empezado a notar que los desarrolladores han empezado a generar ciertas ofertas en cuanto al desplazamiento o a la oferta del valor de la vivienda. Y esto no es privativo de México, lo estamos viendo en algunas otras capitales, como puede ser en Santiago o en Bogotá. Me parece que es obvio, o sea, yo creo que una crisis como la que estamos enfrentando nunca
nunca se había enfrentado en los tiempos modernos, en la época moderna, al menos a mí no me había tocado vivirla. Y mira que en México hemos vivido un montón de crisis y lo mismo en el resto de los países latinoamericanos, pero creo que esto es algo inédito. Entonces, si queremos que el mercado se siga de alguna manera moviendo, pues va a haber que incentivarlo, ¿no? Hemos notado también que se están dando muchas más facilidades para lo que denominamos en México el enganche, el pie en Chile, ¿no? La señal en España, el apartado, digamos, de la vivienda, para que de alguna manera la gente pues no se descapitalice y puedan tener un periodo más largo. Hemos visto proyectos donde prácticamente se ofrecen hasta 24 meses para poder pagar ese tipo de pagos iniciales, con lo cual pues son claras señales por parte de los desarrolladores en seguir incentivando el mercado y no dejar que caiga como tal, ¿no? También otra cosa que hemos visto es que se ha acelerado el tema de la tecnología de una manera muy fuerte, sobre todo en aquellos desarrolladores grandes. Nuevamente tenemos que segmentar. Ya hablar de toda Latinoamérica es complicado, y luego hablar de los diferentes segmentos que existen en la vivienda, pues bueno, es todavía más complicado, ¿no? Pero si pudiéramos generalizarlo, lo que estamos viendo es la gente se está pegando mucho a la tecnología. Nosotros mismos lo estamos haciendo ahora a través de una mesa virtual y llegando muchísima gente en el resto de Latinoamérica. ¿En qué sentido lo están haciendo los desarrolladores? Bueno, pues estamos empezando a ver que se están generando showrooms virtuales, galerías donde la gente puede seguir haciendo los recorridos, puede seguir tratando de ver las oportunidades que existen en el mercado y de alguna manera pues decantarse, ¿no? Por seguir adquiriendo vivienda. Hay que entender que algunos países todavía traen cierto rezago en la asunción de las tecnologías dentro de sus procesos, y eso pues podría significar que, o está significando que algunos mercados puedan estar un poco más detenidos que otros, ¿no? Caso de Ecuador, caso de Perú, donde creo que esto los va a obligar a acercarse un poco más a todo este bagaje de oportunidades que tenemos para no detener los desarrollos como tal, ¿no? Retomando la pregunta que me hacías en cuanto a las nuevas tendencias, tú lo decías perfectamente, ¿no? O sea, la casa se está volviendo el refugio y seguramente, como lo estamos viviendo muchísimas personas, millones de personas en todo el planeta, no es privativo de LATAM, las casas se están volviendo los nuevos espacios corporativos. Y yo no sé si por ahí Giovanni vaya a estar de acuerdo conmigo, pero seguramente esto va a tener un efecto, ¿no? Muy grande en cuanto a cómo deberán ser los nuevos diseños, los nuevos programas arquitectónicos, previendo estas circunstancias, ¿no? Un reforzamiento de la infraestructura de redes de voz y datos que ahora se está volviendo vital. Eso antes era una preocupación corporativa para nuestras oficinas, y bueno, si tienes un internet de medio pelo en tu casa, pues bueno, está bien ya para ver Netflix, ¿no? Y ya está. Ahora pues estamos viendo que a lo mejor habemos conectados, en mi caso, hay veces que estamos 4 personas conectadas, mi esposa y mis 2 hijos tomando clases virtuales, y aparte yo teniendo videoconferencias con España, ¿no? Entonces, la verdad es que existe o va a existir una demanda de una mucho mejor infraestructura. Habrá que cuestionarnos si todos los países estamos en esas posibilidades, y si no, pues tendremos poco a poco que ir generando esas soluciones, ¿no? Tanto en cuanto a las casas como en cuanto a la infraestructura que necesitamos. No estamos libres, vamos, yo creo que ni siquiera nadie en este momento sabe en qué momento realmente va a terminar esto. Sabemos que esto viene luego por oleadas. En algunas zonas se va a tranquilizar, en otras zonas seguramente se va a recrudecer, y esto nos va a mantener en un estado de alerta constante, y seguramente lo que estamos viviendo ahora pues se va a volver la famosa nueva normalidad, ¿no? Eh, Otra tendencia que me gustaría apuntar también, que me parece muy buena, es eh, todo el impulso que los bancos están dando en el tema hipotecario en dos sentidos. En muchos lados, pues bueno, y por ahí creo que se alcanza a ver en la lámina que tenemos en pantalla. Por un lado, los bancos ya se previeron, me imagino, por otras crisis que hemos vivido, tratando de ayudar a todos sus acreditados. Estoy hablando del sector hipotecario residencial, para que esto de alguna manera pues no vaya a generar problemas en un futuro, no entremos en una escalada de impagos, ¿no? Que después se vuelve un descalabro y tenemos que entrar ahí en rescates bancarios y cosas por el estilo. Creo que eso la banca lo está haciendo sumamente bien.
los bancos centrales en algunos casos están haciendo reducciones en los tipos de hipotecarios para los préstamos interbancarios. Entonces, pues eso también de alguna manera ayuda, ¿no? Para que se siga moviendo el mercado, la gente sigue incentivando. Los canales online también me parece que son buenísimos. Si bien es cierto que no hemos llegado todavía, y aquí sí hablo de toda Latinoamérica, a los estándares del mercado anglosajón, donde puedes formalizar una hipoteca online de punta a punta, todavía nos hace falta mucho recorrido, ¿no? Sin embargo, sí que estamos viendo algunos cambios. En algunos países, incluso, pues, hablando un poco del tema de las valuaciones, ¿no? Se ha permitido que éstas se hagan por exteriores. Entiendo que esto conlleva una discusión que no es materia de este foro, todo el tema regulatorio y demás, pero bueno, si países como Estados Unidos, con unas regulaciones tan fuertes, han permitido que se hagan visitas por exteriores, yo soy miembro RICS, RICS ha recomendado que se pueden hacer este tipo de cosas. Chile, hay que decirlo, no es un mercado regulado, lo está haciendo. En Colombia por ahí había alguna iniciativa. Pues bueno, eso de alguna manera ayuda y coadyuva y nos da señales de que todo el mundo está trabajando en pos de que esto no se caiga, ¿no? Y yo creo que por ahí todos tenemos que participar con esa inventiva para seguir haciendo que el mercado no se detenga como tal, ¿no? Pues todo esto muy, muy interesante y nos lleva justo a reflexionar. Mencionaron ambos 3 factores que me parecen fundamentales en la discusión de esta tarde. Uno tiene que ver con la manera en que se venían comportando los mercados, como pues ahora tendrá que haber nuevos procesos de relación consumidores y las instituciones o las empresas que prestan los servicios o desarrollan inmuebles. Y el que me parece más relevante está muy enfocado en el tema de los hábitos de la población, los hábitos que definitivamente pues tendrán que determinar las estrategias empresariales que siga cada uno de los principales actores, y esto definitivo que va a marcar pues un cambio relevante en cómo se vayan a dirigir los negocios a partir de ahora, a partir de que se termine el tema de la contingencia y el distanciamiento social, y que tengamos necesariamente que enfocarnos o replantear formas incluso de colaboración en muchos de los lugares de trabajo. Y en el caso de la vivienda, pues es un muy buen tiempo para entrar en una reflexión, Jesús, y también conseguirás conmigo, Giovanni, para que los desarrolladores, los arquitectos y los inversionistas empiecen a retomar con estrategias diferentes la manera en que se deban regresar al mercado y a la actividad los distintos inmuebles. Pero bueno, otro de los factores que queremos analizar esta tarde, sin duda está muy relacionado con las tendencias, ¿no? Las tendencias y todo lo que en cierta forma pueda irse vislumbrando o visualizando. Y pues bueno, yo dejaría en términos del enfoque, Giovanni, ¿qué es lo que se ve o se está observando en el mercado comercial? Mira, es muy pronto para decir que ya se dan tendencias muy particulares, ¿no? Definitivamente se está llegando a ellas. Yo diría, y nos pasó, nosotros como empresa de asesoría global fuimos contratados por una firma, un coworking que ocupa muchos metros en el mundo y que nos pidió acercarnos a platicar con los desarrolladores, ¿no? Los dueños de los inmuebles en donde ellos rentaban espacio de nuevas condiciones, ¿no? Sobre esto, bueno, pues tuvimos que hacer, y lo estamos haciendo, ¿no? En todo Latinoamérica. Bueno, se está haciendo de hecho en todo el mundo, pero nosotros tenemos que hacerlo en Latinoamérica. Entonces, aquí definitivamente tiene que haber una relación de ganar-ganar, ¿no? Es decir, por un lado, podrías pensar que siendo el inquilino más o uno de los más importantes o con más metros en el mundo, mereces todo, ¿no? Pero al final el desarrollador pone muchos millones de dólares y mucho en riesgo esperando que le renten esos espacios y digamos que no es culpable de que se dé una pandemia y que de pronto no puedas utilizar tus espacios, ¿no? Entonces tiene que haber
de entrada, nuevas tendencias en negociación, mucho de lo que se ha estado haciendo actualmente, pues es poner algunos meses de gracia y recorrerlos hasta el final del periodo tal vez, en algunos casos meterlos como si fuera una gracia adicional del negocio principal, ¿no? Y, por ejemplo, en el mundo industrial, la última milla, ¿no? Que es ya la parte en la que estás entregando directamente de tu almacenamiento cercano a las ciudades hacia desde las tiendas, las departamentales y las casas, ¿no? Esta es también una tendencia que va a ser muy importante porque, como comentamos hace rato, el e-commerce se está volviendo fundamental. Entonces, el hecho de que estemos pidiendo cada vez más cosas está haciendo que los desarrolladores industriales también tengan que pensar en la capacidad de meter refrigeración, por ejemplo, ¿no? Que dentro de las tendencias más naturales, bueno, pues están las obvias, ¿no? Que son, obviamente, toda la parte de sanitización y mayor seguridad hacia la salud de los empleados. Ahí se han dado algunos temas un poco complicados, ¿no? O que mucha gente tiene ideas no tan en común, como el hecho de que se haga una nueva configuración de espacios y que se tome más el tema de no estar cerca unos de, ¿no? La famosa sana distancia, pero a nivel laboral, ¿no? Lo cual, reitero, de pronto no todo mundo está de acuerdo con ello. ¿Por qué? Porque pues, obviamente tendrías que ser oficinas mucho más grandes cuando de lo que se trataba y venía dándose como tendencia era lo que decíamos hace rato, ¿no? El famoso coworking y de ahí el co-living y demás, y de pronto volver a separar va a ser complicado. Creo que la tendencia será ver, y nosotros, por ejemplo, hicimos en Newmark, creamos un software que está analizando todo en común, ¿no? Viene desde dónde están las personas que están trabajando, si en esos centros de trabajo hubo contagios, cómo estuvieron esos contagios, eficiencia y efectividad, transportación, localización, información. Es decir, hoy creo que las tendencias están sobre todo desplegadas hacia que con tecnología los asesores, ¿no? Los que podemos apoyar tanto a firmas que tienen grandes portafolios, ¿no? Y no nada más estamos hablando de el usuario final que tiene grandes portafolios en renta por todo el mundo y en donde tiene que tener muy clara la definición en cada uno de esos mercados, sino que adicionalmente insisto, los fondos de inversión, desarrolladores y demás pueden estar analizando cuáles son los inmuebles con mayores problemáticas respecto a que se hagan tumultos, a que haya mucha gente y demás, ¿no? Entonces, sobre eso tenemos que ir analizando en ambos lados de la mesa, ¿no? El lado de los usuarios, ¿no? De los espacios industriales y corporativos, y por el otro lado, en el lado de quienes arriesgan, ¿no? Que son los fondos, inversionistas y desarrolladores. Por ahí me preguntaban que si cuando hablamos de desarrolladores hablábamos de las constructoras y sí y no, dependerá. En muchos casos el desarrollador también es constructora, entonces, bueno, de ser así, simplemente, pues claro que entra en el tema, ¿no? Pero normalmente estamos hablando del fondo que junta el capital y hace todo, y después, a su vez, contrata como un segundo paso, una constructora que haga ese proyecto en particular, ¿no? Entonces, bueno, ahí contesto esa. También estaban preguntando un poco sobre la tendencia de la disminución de precios, ¿no? Y nuevamente, no podemos decir qué tanto, porque también dependen mucho de los contratos. Algunos ya están en pesos. Los que están dolarizados yo creo que van a ir directamente relacionados a una media entre la fluctuación que hubo del dólar, ¿no? Y parece que en estos días también, respondiendo a algunas de las dudas por ahí, se habla de que el gobierno, por lo menos en México, y quiero pensar que se estará
haciendo en gran parte de la región, al soltar, está apoyando a la banca a que dé créditos más fácil, mucho más expedito, y de esa manera poder convertir, digamos, que al menos esta una tendencia a corto plazo en donde fluya más el dinero que se pueda tener para todo esto, ¿no? Pero nuevamente, y queriendo hacer un resumen, es la parte de la tecnología, como este software Helix que les comentaba que creamos nosotros en Newmark para todo esto, ¿no? Y con ello identificar mercados específicos y demás. Y creo que la segunda tendencia que nosotros vemos más importante es el nearshoring, ¿no? Estábamos acostumbrados a que era la gran mayoría, aunque todos tenemos un poco de industria transnacional, quien se llevaba todos los digamos, grandes fabricantes se iban a China. Hoy ese nearshoring esto claramente está marcando que, pues, así como empezó una gran pandemia por allá y de pronto tuvo que cerrar manufactura, no puedes tener los huevos en la misma canasta, ¿no? Entonces, es un poco de lo que veamos nosotros como parte de lo que consideramos viene hacia la recuperación, ¿no? El rebote puede venir del nearshoring, en donde muchas empresas que han escogido irse a Asia por costos y demás, empiecen a tomar nuestros países en la región como, ¿no? Tecnológicamente se habla mucho de Centroamérica, Panamá, Costa Rica, como hubs, nuevos hubs muy interesantes, y en donde cada vez más crece. Y tenemos muchos de los demás países, Colombia, México, ¿no? Perú, Argentina, el mismo Brasil, donde se están dando también mucha productividad, ¿no? Entonces, esos creo que son los dos nuevos las dos nuevas tendencias y factores más importantes. Los softwares que nos permitan apoyar el conocimiento real de cada una de las partes de la mesa inmobiliaria, y por el otro lado el nearshoring, ¿no? Traer a todas estas empresas que están lejos de nuestro territorio por el momento. Muy bien, Giovanni, ya se nos estaba adelantando allá las preguntas. Decirles que tenemos varias, solo decirles que de lo que hemos estado aquí ubicando en el chat, pues decirles que tanto a Alejandro López, a Rigoberto Almanza, a Jocelyn Itzel Rivero y a todas las personas que esta tarde nos acompañan, vamos a tratar, después de este último punto que están ustedes visualizando en la pantalla. Por cierto, que alguien nos comentaba aquí en el chat que nos veíamos muy pequeños, pues bueno, es que estamos utilizando también estos materiales de apoyo para ayudarnos a guiar y hacer esto que sea más que una plática de amigos, una información de fondo que les permita a todos tener acceso a información. Y como se ha mostrado aquí en la línea del chat, también la idea no es solo hacer networking y dar información, sino permitir y favorecer la generación de negocios, que creo que también es una de las misiones o los objetivos de este tipo de herramientas. Y estaremos colocando en algún momento de manera visible un correo electrónico de contacto para con todo gusto compartir las estadísticas, compartir puntos de vista y sobre todo probablemente información de mucho mayor fondo que tengan que ver con alguna consultoría específica o alguna aproximación vía la tecnología que haga factible el que se pueda desarrollar o generar pues mejores decisiones, ¿no? Cuando hay incertidumbre es muy complicado y hemos visto que los mercados se han puesto muy nerviosos, todos desde nuestra casa también, que a la vez es nuestro estudio, nuestro trabajo, como ya lo he dicho, pero decirles que vamos a estar respondiendo todo, pero quisiéramos, como para cumplir un poco con lo que queremos compartirles esta tarde, poco antes de entrar a la sesión de preguntas y respuestas, es tratar de analizar, Jesús, desde el punto de vista residencial o del tema de vivienda, ¿qué hemos aprendido, digamos, hasta este momento? Es decir,
¿cuáles han sido las enseñanzas en estas pocas semanas que llevamos en el distanciamiento social? En el caso de México y desde luego en otros países de Latinoamérica de los cuales se ha estado hablando, los tiempos han sido distintos, pero prácticamente estamos hablando que en un lapso muy, muy corto la vida nos cambió. ¿Y qué se ha observado desde el punto de vista residencial en términos de lo que mencionaba al principio de mi pregunta, de las enseñanzas? Correcto, Claudia. Mira, yo creo que a pesar de, como decías, nos agarró a todos de golpe y con muy pocas semanas, digamos, de diferencia, me parece que todos hemos reaccionado de una buena manera, y cuando digo todos me refiero a los países y a los nichos que cada uno representamos, ¿no? Las áreas de consultoría, las entidades financieras, los desarrolladores, incluso los compradores, ¿no? O sea, prácticamente todos hemos asumido rápidamente esta nueva realidad y haciendo la diferencia de aquellos países donde la movilidad se ha prohibido prácticamente de golpe y de un día para otro y sin capacidad de movimiento, donde no ha sucedido eso, pues hemos podido continuar con una mediana normalidad, ¿no? Entonces, esa me parece es una muy buena enseñanza. Nuestra capacidad de reacción ha sido rápida. Creo que todavía es pronto para hablar de enseñanzas totales. Creo que en los próximos meses vamos a seguir entendiendo y aprendiendo un montón de cosas. Esto nos puede dar pauta incluso para armar algún otro webinar por ahí, como lo decía Giovanni, las plataformas con las que contamos tecnológicas pues nos van a permitir haciendo muchos mayores análisis, temas analíticos para poder entender de mejor manera qué está pasando y qué debemos aprender de esto, ¿no? Me parece, y por ahí había alguna pregunta que me pareció súper interesante, como una enseñanza, creo que el tema en cuanto al desarrollo urbano va a cambiar a partir de esto. O sea, ya muchas veces hemos hablado del tema de los hacinamientos, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Esta vivienda masiva, toda pegada, junta, pues la verdad es que impide muchísimo lo que se pide ahora del distanciamiento social, ¿no? Viviendas muy pequeñas, o sea, esa composición desde el punto de vista urbanístico yo creo que va a tener que cambiar. De alguna manera lo exige el distanciamiento social, ¿no? Al que estamos, la sana distancia nos lo va a exigir solo, y yo creo que va a ser un requerimiento que los mismos compradores van a empezar a demandar. Me queda claro que aquí hay retos que resolver, como el costo del suelo, cómo traducirlo en una vivienda asequible, en que los sueldos nos permitan llegar a ese tipo de vivienda, qué vamos a hacer con los altos valores de las grandes capitales. No estamos, si bien es cierto, no estamos todavía, no estamos, me parece, en una burbuja. Mucho se habla siempre de las famosas burbujas. Sin embargo, ahora pues hemos visto bajas de valor muy pequeñitas, ¿no? Con lo cual podríamos decir que no estamos en ninguna de estas ciudades ante algún efecto inflacionario fuertísimo en valores de vivienda. Podemos tener casos muy particulares en cada ciudad, seguramente a todos se nos van a ocurrir unos cuantos, pero no es, digamos, una generalidad de la región, y esto de alguna manera pues nos permite ahí ser ciertamente flexibles, ¿no? Por otro lado, me parece que esto va a evidenciar, y ya lo he dicho varias veces porque es muy importante, que la región no está al mismo nivel en cuanto a asumir la tecnología, y que esto nos obliga a todos los participantes de los diferentes sectores a los que representamos de asumir esa tecnología lo más pronto posible, en la medida que la tengamos totalmente presente en nuestros procesos, en la forma en la que interactuamos, en cómo operamos con los reguladores, en cómo se gestiona todos estos detonantes crediticios en la banca hipotecaria, pues vamos a poder ser más resistentes y resilientes a crisis como la que nos estamos enfrentando en este momento. Giovanni. Gracias. Y bueno, es un poco corroborar lo que ya dijo Jesús, ¿no? Creo que la enseñanza que he tenido yo en lo personal es un poco más filosófica, ¿no? En el sentido de que, bueno, nosotros, Newmark, somos parte de Cantor Fitzgerald. Cantor Fitzgerald es desafortunadamente conocido por ser una de las empresas que perdieron 700 personas en los atentados del 11 de septiembre de 2001. Entonces, pues es importante, ya venimos de una cultura de resiliencia, ¿no? De mantener operación a través de la catástrofe. Hay hasta por ahí un cortometraje especial en todo esto, entonces, de toda esta situación. Entonces, digamos que para nosotros como firma,
el que sucedan este tipo de cosas son verdaderamente críticas y sobre todo nos orientamos a las personas, ¿no? Ya una vez perdimos, era completamente otra situación, pero perdimos 700 personas, era un hecho localizado, etcétera, etcétera. Aquí es una pandemia finalmente, ¿no? Y su mismo nombre es global y no podemos estar en condiciones de cuidar a todos, pero sí tener, y creo que es algo que al menos yo como empleado de esta firma agradezco que las empresas tengan siempre un plan de contingencia, ¿no? Y que obviamente puedan mantener ese contacto con los empleados y mantenerlo siempre en el mejor punto de salud, no solo física, sino también emocional, ¿no? Yo creo que lo que más me ha movido de todo esto es que de pronto nos vamos hacia quién tiene más conocimiento técnico en esto y el mundo y sobre todo los países de primer mundo tienen todo ya demasiado especializado y estructurado y entonces la gente tiene doctorados, maestrías, etcétera, etcétera. Y el día de hoy a todas estas personas, ¿no? Tan especializadas y con tantos estudios, pues de pronto no están siendo esenciales, ¿no? Hoy los esenciales son todos aquellos que de verdad dan un servicio a su nación, ¿no? Y eso es lo que a mí en lo personal me ha dejado la mayor enseñanza, ¿no? En donde te das cuenta de que finalmente todos tenemos un rol muy importante y que ante este tipo de problemas, pues absolutamente todos los rangos, todos los puestos van a marcar una diferencia, ¿no? Entonces, pues esa sería básicamente mi enseñanza, ¿no? Y un poco lo que decía Jesús respecto a la resiliencia, ¿no? Otra vez, y como lo dije muy al principio, nuestros pueblos hermanos, ¿no? De México hasta la Patagonia, pues todos en algún momento hemos vivido crisis económica, política, social, y vaya, no es tan histórico como hace tal vez un par de meses las últimas, ¿no? Entonces eso creo que es lo que más nos une y es de lo que más tenemos que aprender, que llevamos una ventaja competitiva, me parece, nada más por eso, aunque parezca broma, con países de primer mundo, ¿no? Y me parece que viniendo nosotros de firmas con corporativos en Londres, en Nueva York y demás, la están pasando no solo por temas de la propagación del virus y demás muy mal, sino porque de verdad tienen mucho menos potencial de reacción, digamos, ¿no? Nosotros, como decimos de broma en México, estamos curtidos, ¿no? Y sabemos siempre cómo reaccionar, cómo darle la vuelta, etcétera, cosa que en muchos países no se puede. Entonces, bueno, nuevamente, esa es la enseñanza más importante. Creo que los latinoamericanos, somos de verdad un grupo de gente muy capaz y que podemos realmente darle la vuelta a cualquier escenario como este, ¿no? Bien, gracias, Giovanni. Pues creo que después de todo esto y de las enseñanzas y una perspectiva muy general y diría también no poco profunda, pero sí muy breve, porque hay particularidades que definitivamente nos permitirían entender con mayor profundidad esto que está sucediendo y, bueno, saber hacia dónde vamos. A mí, antes de pasar a las preguntas del público, y tal vez es un gran esfuerzo, pero me gustaría que Jesús me pudieras definir en 3 palabras qué es lo relevante que se ha experimentado en este tiempo en el rubro residencial. Esto como para poder abrir un poco preámbulo y conocer como tus conclusiones generales de lo que hemos estado analizando esta tarde. Pues yo creo que la reacción que ha habido para toda la cadena de suministro, y con eso me refiero a evaluadores, a la banca, a los proveedores, los mismos desarrolladores, ¿no? O sea, y te estoy hablando en este caso particular muy específico de México, no hemos visto
un parón excesivo, y eso yo creo que tiene que ver con las capacidades tecnológicas que hemos venido ganando, ¿no? Hablando un poco de la parte de Avalúos que apuntaba al principio, pues hoy en día la parte hipotecaria prácticamente es online, ¿no? Todo, lo único que hacemos físicamente ya y por un tema regulatorio, pues es hacer la visita a la propiedad, ¿no? Y obviamente la firma de la escritura cuando se tiene que ir con un fedatario público, ¿no? Un notario. Y esto prácticamente se replica en el resto de los países, ¿no? Y te diría en el mundo la forma de hacer los avalúos. Sin embargo, lo que ella decía, ¿no? Esas capacidades tecnológicas es lo que nos ha permitido, pues, poder seguir trabajando. Nosotros en TINSA, 15 días antes de que se declarara la alerta sanitaria, prácticamente estábamos ya trabajando en casa, y eso no solamente fue en México, fue prácticamente en todos los países donde TINSA opera, ¿no? Incluido España. Y yo te estoy hablando, aquí tenemos una operación de 80 personas, en España estás hablando de 300 personas que prácticamente se movilizaron, no de un día para otro, pero de manera muy rápida, ¿no? Entonces, pues eso te habla un poco de las capacidades tecnológicas que se han ido asumiendo. Por eso hago tanto énfasis en esa parte, porque nosotros somos un ejemplo de cómo el tener esa tecnología bien entendida te puede permitir una flexibilidad impresionante para poder asumir muchísimos retos como el que nos estamos enfrentando ahora. Giovanni, ¿tú cómo concluirías la reflexión desde el punto de vista comercial? Bueno, un poco similar, ¿no? Finalmente, como decíamos, tenemos que, y ya decía Jesús antes, ¿no? Hay un nuevo normal. Este nuevo normal tiene que hacer que estos planes de continuidad de negocios de los que platicaba yo pudieran realmente llevarse a cabo área por área, ¿no? Tenemos que recuperar lo antes posible retail y hospitality. ¿Cómo lo podemos hacer? Que en el famoso reboarding, ¿no? Que ya comentaba antes, por ejemplo, nosotros ya estamos trabajando, ¿no? Desde ya un roadmap, ¿no? Un mapa de cómo va a ser ese, y perdón que use, ¿no? El anglicismo, el reboarding, ¿no? El reembordamiento o el regreso a las actividades normales, ¿no? Es muy importante que podamos hacer que la economía y que nuestros negocios empiecen a mantenerse. Ahora bien, y perdón que me regrese tantito, pero el negocio afortunadamente, salvo, como ya decía anteriormente, en rubros como turístico y retail que están, ¿no? mucho más impactados, se siguen dando. Es decir, ya lo decía también con la construcción, ningún proyecto o prácticamente ninguno se ha detenido. Quienes requerían de hacer un cambio de oficina porque ya no les da precisamente para este nuevo normal ni la tecnología del edificio, ni la infraestructura de la propia zona, etcétera, lo tiene que seguir haciendo. Entonces, todo nos ha tomado un poco, como ya todos lo mencionamos, por sorpresa, y el tiempo ha sido corto, pero creo que un mapeo claro de cómo vamos a regresar a nuestras actividades normales poco a poco es como yo veo realmente que puede ser la clave de un éxito o un fracaso para darle la vuelta a esto, ¿no? Y sobre todo veo como en muchas dietas, ¿no? Viene un rebote muy fuerte, a diferencia tal vez de otros ciclos económicos que llegaban a su punto y de pronto caían. Aquí de repente fue una caída estrepitosa generada por la incertidumbre, etcétera, movimientos de los mercados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que hoy el hecho de que todos los países del planeta están buscando que esto no se pueda repetir, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, yo creo que el propio hartazgo, ¿no? de nosotros como personas, en donde vamos a querer con mucha mayor precaución y como decía, siempre anteponiendo la salud primero, pero vamos a querer, yo creo que, me lo han dicho mucho de broma, ¿no? Pero creo que lo primero que va a hacer mucha de la gente que se siente encerrada es hacer un viaje, ¿no? Y agarrar un avión y salir de la casa donde ha estado encerrado 2 meses, ¿no? Entonces, nuevamente, es como veo el futuro. El mismo, así como se han visto cosas en todo el planeta que han apoyado a bajar la curva de
de contagios, creo que también vamos a apoyar en ese sentido la economía y va a rebotar mucho más rápido de lo que hoy en nuestra situación tan particular y de ansiedad extrema nos hace ver, ¿no? Bien. Una cosa, perdona Claudia que te interrumpa, pero creo que es importante y un poco apoyando ahí el punto de Giovanni, y creo que todo el mundo va a estar de acuerdo con esto. O sea, creo que somos afortunados de estar dentro de un sector que se recupera pronto. El ladrillo siempre es refugio para los inversionistas, ¿no? Como el oro. Entonces, prácticamente podremos tener un bachecito, pero seguramente vamos a salir rápidamente de esto. Bien, pues empezamos con la sesión de preguntas y respuestas. Qué bueno que tomaste agua, Giovanni, porque nos preguntan un tema que es particularmente sensible para inversionistas y desarrolladores, y de hecho, quienes en México han seguido un poco la evolución, que han tenido algunas reflexiones como la que estamos teniendo esta tarde, es qué ocurre con las negociaciones, ¿no? Es decir, desafortunadamente, si bien nos repondremos y la industria, en el caso de México, no tan apalancada, tiene resiliencia y tiene capital para salir adelante y probablemente esperar un lapso, pues es un hecho que las empresas, no todas, tienen la posibilidad ni los márgenes financieros como para poder hacer frente a los compromisos de largo plazo que ya mencionabas tú en materia de los contratos de largo plazo que se han tenido. Entonces, Alejandro López nos pregunta que justo por el COVID-19, ¿qué cambios en general en los términos de nuevas negociaciones podrían existir tanto para renovaciones como para nuevos contratos? Saliéndolos un poquito del tema difícil, ¿no? O complicado o incómodo de contratos que están vigentes, ¿cómo reflexionaríamos en relación con lo que está por venir? Pues mira, se habla de hacer contratos a un plazo no tan largo. A mí me parece que esas negociaciones no van a llegar al mejor fin por el simple hecho de que estarías pidiendo que una de las dos partes haga la inversión porque como se sabe, las oficinas siempre tienes que hacerles una inversión, ya sea porque se entregan en obra gris o porque simplemente hay que ajustarlas a la necesidad particular del usuario. Y a 3 años es poco lo que pueden realmente amortizar ese gasto. Entonces, creo que aquellos que están planteando que bajen los términos de los contratos es poco probable, lo veo poco probable. Creo que más bien ahí lo que tenemos que hacer es mantener esos largos contratos y extender la gracia, ¿no? Tal vez la gracia, que es el tiempo que para quien no está muy relacionado en estas operaciones, es el tiempo que se da gratis de renta, sin pago de renta y en algunos casos hasta de mantenimiento, para construir el espacio y tomarlo a la medida. Entonces, muchas veces simplemente se hace estas negociaciones de acuerdo al, vamos a decir, el calendario de construcción. Hoy simplemente se va el calendario de construcción más pues un tiempo, vamos a decir, un trimestre adicional, vamos a pensar, por esta baja de ingresos que muchas de las empresas puedan tener. Y ahora bien, muy importante, ya nos pasó en alguna ocasión que de pronto nos habla el cliente, vamos a poner un ejemplo, restaurantero, y nos dice, estoy completamente cerrado, ¿no? No tengo ningún ingreso, necesito que me apoyes con mi casero. Bueno, es mucho más fácil ir a demostrar que una empresa que ha sido impactada tan directamente por esto, se le den ese tipo de negociaciones donde simplemente no me pagues la renta los próximos 3 meses, te la recupero al final, ya al final me refiero, si está 5 años, van a ser 5 años, 3 meses, o puede hacerlo conforme le falta el contrato, 1 mes por año, irlo recuperando. Es decir, nadie va a regalar nada, solo hay que entender que hay firmas que están siendo mucho más impactadas que otras que probablemente me digo, nada contra nadie, solo es un ejemplo de empresas que están creando gel sanitizante, ¿no? Bueno, están ahorita vendiendo lo que no han vendido en toda su historia como para voltear aprovechando la coyuntura a pedir
te puedo dejar de pagar renta cuando a lo mejor ellos son los que van a tomar esos espacios que sobren, ¿no? Entonces, insisto, es así muy en corto la forma en que en que empiezan estas negociaciones, pero pronto creo y creemos como firma que se recuperarán las condiciones normales y tal vez, y como siempre, sí se hará, habrá caps a los tipos de cambio, ¿no? Para no estar entrando en negociaciones cada que genera que se genera un tipo de cambio, ¿no? que simplemente no se pueda sostener con la operación normal de una oficina. Bien, gracias. Jesús, Jocelyn hace una pregunta abierta. Me gustaría que empezaras tú respondiendo lo que nos plantea y tiene mucho que ver con la reorganización que tendrá el tema del wellness o del bienestar, ¿no? En las empresas y en el turismo y en la casa habitación o los lugares residenciales, pero yo creo que habrá que agregar otros factores en este regreso a la normalidad cuando suceda. Y lo que ella nos pregunta es que considerando que los productos requeridos por el mercado cambien o se modifiquen, ¿cuál sería, desde tu punto de vista, alguna nueva forma de negocio que pudiera existir en la parte habitacional o residencial? Y después, si quieres, compartimos esa misma reflexión para Giovanni en el área comercial. A ver, para el tema residencial creo que es pronto para apostarle y jugarle aquí al gurú del desarrollo inmobiliario en cuáles van a ser esos nuevos productos. No tengo ni idea. O sea, es una pregunta muy complicada de responder. Lo que sí tengo claro es que esto que se está demostrando ahora, la capacidad que ha tenido la gente para poder trabajar desde casa, va a tener un efecto brutal en cuanto a la composición arquitectónica, digamos, de los nuevos desarrollos que se hagan. Ya lo había dicho, a la infraestructura necesaria que vamos a requerir para poder operar estos, vamos a decirles, nuevos centros de negocio desde casa y cómo tienen que funcionar para que puedan ser compatibles, ¿no? Sin duda esto pues va a traer un beneficio muy grande para muchas compañías en cuanto a los espacios que hoy en día utilizan y que seguramente se van a ver disminuidos en algún porcentaje. Ahí Giovanni, que es experto en el tema, seguramente les podrá dar alguna recomendación. Yo en la parte de vivienda en este momento, pues es lo único que veo, ¿no? O sea, y más allá en encontrar una respuesta en cuanto a el producto inmobiliario, creo que la respuesta va a estar en cómo generamos ese producto inmobiliario. O sea, todas las eficiencias a las que nos vamos a ver obligados a hacer en los próximos meses y que ya nos estamos viendo obligados a hacer, reducciones de costo, temas de personal, asunción de tecnología, es muy poca movilidad. O sea, nos estamos viendo en unos entornos tan limitados que está sacando lo mejor de nosotros para poder responder a esta crisis. Y creo que ahí es donde, pasada la crisis, podemos seguir adoptando todas esas buenas ideas que se nos ocurrieron ahora, y ahí es donde creo va a estar el beneficio que se va a traducir en lo que realmente nos interesa en este negocio a todos, ¿no? Que es el dinero, los beneficios que podamos generar a través de los desarrollos que promovamos, ¿no? Y eso pues genera un círculo virtuoso para toda la cadena de proveeduría del desarrollo inmobiliario, incluyendo el residencial. Giovanni. Yéndome al wellness directamente, de hecho ya había países como México donde con una norma 035 que se decretó para este año, ya es obligatorio pensar en la salud emocional de todos los empleados, ¿no? Entonces, de hecho, muchas oficinas, obviamente no todas, se entiende que las economías de nuestros países y creo que de muchos están, el gran motor son las pymes, ¿no? Y las pequeñas y medianas empresas. Entonces es difícil que pidas a una pyme que además podría no tener el espacio por cantidad de gente que lo haga, pero empresas ya de cierto tamaño están empezando a meter y a reaprovechar ciertas áreas para estos temas del wellness, ¿no? En donde si tenías una cafetería, a lo mejor esa cafetería ya la reubicas y la vuelves un área para que las mamás que acaban de ser mamás puedan llevar al niño y alimentarlo ahí, o para que simplemente si por política no pueden llevar al niño, entonces pues que ahí puedan
estar pendiente de las necesidades que van a dar al niño más tarde, ¿no? Entonces, o simplemente que se puedan ir a relajar un poco con todo lo que pasa. Pero ese wellness creo que va a quedar un poquito detenido temporalmente por el hecho de que pues, vamos a ir tomando paulatinamente los espacios de oficinas, ¿no? Entonces, creo que va a haber ahorita mucho espacio. La gente, como ya lo comentaban ustedes dos, se está acostumbrando a trabajar en casa, ¿no? Y para las empresas en reboarding va a ser muy importante ir haciéndolo por etapas, por fases y demás, ¿no? Entonces, de ahí que el tema del wellness sí ya existe, ya es obligatorio en muchos mercados, pero me parece que hoy va a tener que reorganizarse un poco con el nuevo normal de las oficinas. Bien, en una constante también en varias preguntas es la estabilidad cambiaria, ¿no? O la depreciación de las monedas en particular, muchas latinoamericanas respecto al dólar, que como hemos visto en los últimos días y solo en cuestión de horas, bueno, el petróleo tocó niveles históricos, es decir, no solo cayó, sino se fue casi hasta ultratumba y había prácticamente, según unos analistas, pues prácticamente esos valores negativos representaban la falta de demanda del producto por la inactividad que tiene el mundo con esta restricción y el distanciamiento. Pero hablando en particular de la depreciación de las monedas en América Latina, una de las preguntas que me parece relevante y que suma las inquietudes que tienen diferentes asistentes a este webinar están relacionadas con de qué manera, digamos, esta depreciación de las monedas puede impactar por una parte en la parte de vivienda, en el tema de vivienda, las inversiones, sobre todo inversiones del exterior, y particularizándolo al tema de vivienda, Jesús, esta depreciación aplicada al mercado de vivienda institucional en renta pudiera crear, si buscáramos como ejemplo ese sector particular de la industria de la vivienda, ¿podría generar algún cambio importante? Pues la verdad, no, en la parte que me preguntas de rentas, la verdad es que no lo creo, ¿eh? Además es un negocio todavía muy poco explorado en el país, creo que todavía le falta mucho desarrollo y no solo en México, ¿eh? En la mayoría de los países en Latinoamérica, donde los pocos países que lo están desarrollando todavía no es algo demasiado visto, digámoslo así, ¿no? El otro día hacía una aportación a un medio sobre algo parecido, porque en México se nos devaluó la moneda por diferentes factores de una forma terrible en las últimas 3 semanas. Entonces, bueno, todo el mundo estaba muy nervioso sobre qué iba a pasar y cómo iba a afectar. Y creo que esta respuesta pues aplica para prácticamente todos los países que están sufriendo lo mismo. Normalmente, y derivado de la inestabilidad de las economías en nuestros diferentes países, nos hemos refugiado en el dólar, ¿no? Para de alguna manera conservar los valores de las propiedades en el tiempo. Creo que esto, en la medida en que los países han venido gozando cierta estabilidad, se ha vuelto una normalidad, pero no necesariamente es una necesidad. Si tú hoy en día vas y compras una propiedad en la zona más cara de la Ciudad de México, seguramente te van a dar el valor en dólares de esa propiedad, pero nunca nadie te va a decir que la vivienda se te vende a un tipo de cambio de 27 pesos que puede estar el día de hoy y que hace 4 semanas estaba en 19. O sea, sería un completo tonto el que pagara algo por esa cantidad de dinero. Entonces, los mismos vendedores o los brokers o el particular que está comercializando la vivienda, pues sí te dice, oye, sí vale, voy a decir una tontería, $1,000,000, pero bueno, la paridad te la dejo en 20, ¿no? O sea, no, ni en 27 ni en 19. Entonces, yo creo que en este momento es pronto para ver cómo nos va a impactar. Sí vamos a tener un impacto, o sea, seguramente el peso no va a regresar a esos 19. Tienen que pasar muchas otras cosas que no necesariamente tienen que ver con el COVID, y no solo en México, en otros países, tienen que ver con una estabilidad política. Ya lo comentaba al principio, en algunos países han tenido algún tipo de manifestación social por inconformidad con los gobiernos, derivado de muchos factores. Cada uno de nosotros tenemos diferentes problemáticas.
Entonces, no solamente es un tema del COVID, hay diferentes afectaciones que van a ayudar a que las monedas se vuelvan a estabilizar, pero no sé si seamos capaces de llegar a una estabilidad como la que teníamos hace un mes y tendremos que esperar unos cuantos meses para volver a asumir ese tipo de cambio que creemos es normal, ¿no? Donde sí podría haber algún tema es en el tema de insumos, ¿no? En la compra de materiales de construcción, sobre todo aquellos que vienen del exterior y que esos, pues desgraciadamente se tienen que pagar en dólares y ya está, y no hay vuelta de hoja, ¿no? Eso en algún momento se va a tener que traducir a que pues la vivienda pudiera llegar a ser más cara en algún sentido, pero por otro lado, esa vivienda, pues normalmente son las viviendas de alto valor. En este momento, pues me parece que son las más afectadas, ¿no? Las que menos se van a comercializar. Normalmente son viviendas que están pensadas para inversionistas, para rentar, para perseguir un beneficio, y seguramente en ese momento va a estar muy detenido esa parte del mercado, ¿no? Entonces, si vemos, pues tenemos una mala, pero tenemos una buena, ¿no? Entonces, al final se van neutralizando los efectos, ¿no? Eso es lo que tendría que decirte el tipo de cambio. Tenemos varias preguntas, pero Giovanni, para cerrar esta idea y abrir espacio a 3 últimas preguntas, a menos de que hubiera más interés como para dar continuidad a estas reflexiones y preguntas y respuestas, en el ámbito comercial, ¿cómo podría impactar la depreciación en tanto se estabilizan las monedas, como mencionaba Jesús? Para ámbitos, ya lo mencionabas tú, todo el tema turístico, siempre se ha visto beneficiada de pues una revaloración de la moneda, en particular Estados Unidos, y qué ocurriría también con la llegada de gente que quiera irse a descansar o hacer una compra en su second home en destinos, nos preguntan, como Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Mérida. Bueno, yo creo que aquí habría que dividirlo en varios temas, ¿no? La parte de los arrendamientos comerciales naturales, tanto oficinas e industrial, pues, como lo decíamos al principio, van a tener un ajuste por el tipo de cambio, porque nuevamente hoy los desarrolladores, creo, entendiendo esta coyuntura, tendrán que ajustar nada más por ese tema, por los tipos de cambio. Entonces, normalmente se llega a una negociación intermedia, ¿no? Salvo que sean fondos que están, y tenemos un ejemplo recientísimo donde un banco no tenía que firmar en un edificio de oficinas de un fondo alemán. El fondo alemán, hecho a sus reglas, decía: yo solo firmo en dólares, solo firmo en dólares, solo firmo en dólares. Empezó el COVID y le dijo, ok, en pesos, ¿no? Entonces, tal vez solo aquellos que están y que no necesariamente son fondos de inversión que le pueden dar mucha más flexibilidad en sus consejos al dinero, sino estas empresas más importantes también, pero más familiares que tienen créditos en Estados Unidos, pues nuevamente, ¿no? Estados Unidos tiene que cobrar los dólares a lo que sean, son los que tienen poco potencial de negociación. Yo creo que la gran mayoría en todos los arrendamientos van a poder hacer un ajuste y pasarlo a pesos. Ya venía dándose de prácticamente principios del año, que muchos contratos, por ejemplo, en la ciudad de Monterrey, ¿no? en Nuevo León, en México, platicaba yo con el líder de mercado de allí y me decía que ya prácticamente todos los arrendamientos que cierran son pesos, ¿no? Entonces, es decir, el mercado se está volviendo mucho más de moneda local, ¿no? Entonces, ese sería el primer punto. En cuanto a capital markets, por ejemplo, que por ahí preguntaban, y de hospitalidad, en muchos casos, el diferencial que tienen estos fondos, digo, ya hoy hay cola prácticamente, ¿no? De fondos europeos y sobre todo norteamericanos que están viendo oportunidades, ¿no? El tema es ¿qué es eso de la oportunidad, ¿no? Y si la oportunidad la manejamos por el hecho de que X propiedad tal vez ya estabilizada y demás, o por ejemplo, los ya tan de moda en muchas de nuestras ciudades, departamentos en renta, que son complejos completos de departamentos en renta, finalmente
si van a salir a la venta estos paqueteados a fondos indexados de rentas, al momento de que se planificaron, se hicieron en moneda local. Entonces, nuevamente, el punto es hacer muchos contratos en monedas locales, cosa que desarrolladores, y por el otro lado, en caso pues simplemente por políticas, por lo que sea, no llegaron a poderse hacer esto, poner un tope, ¿no? Y siempre hay un tope en donde tú puedas calcular hasta dónde podría llegar en el periodo de tu arrendamiento el tipo de cambio y toparlo a la mitad, una cosa así, ¿no? Creo que ha sido lo que históricamente, por lo menos en México, que hemos vivido tantas devaluaciones, hemos manejado. Bien, Jesús, ya para tratar de ir cerrando y también dejar abierta la puerta, como lo ha mencionado aquí, para probablemente un nuevo webinar. Se habla mucho del tema virtual y Raúl Contreras nos pregunta sobre cómo se realizarán las tasaciones, o no sé si sean transacciones o tasaciones, digamos, por concepto y uso de origen de quien nos está planteando la pregunta, pero él habla del tema virtual y me parece que el tema tecnológico y virtual va a seguir siendo preponderante en este momento. Sí, no, sí se refiere a tasaciones y supongo que es por lo que comenté de lo que se están haciendo en diferentes países para no paralizar el tema de las visitas, ¿no? Normalmente en la mayoría de las regulaciones bancarias se exige que se haga una visita al inmueble, pues para asegurarse de que existe esa propiedad, cuáles son sus condiciones físicas y de alguna manera pues puede estimar su valor de la mejor manera posible. Digamos que aquí pues viene una contraposición sobre los clásicos en cuanto a la regulación y lo que la nueva tecnología nos puede aportar, ¿no? Hay quien dice hoy en día que un modelo analítico, un AVM puede ser mucho más eficiente que un humano para determinar el valor de una propiedad dentro de algunas zonas que son muy homogéneas, ¿no? Eso me parece que es motivo de una discusión específica de tasadores o de evaluadores, pero el mercado está apuntando para allá, y ahí no tiene nada que ver el COVID, ni tiene nada. O sea, desde hace 2 años los temas de tecnología están creciendo paso a paso y están cada vez asumiendo mayores roles y más importantes en cuanto a la determinación de los valores de las propiedades, y en este caso, pues para el crédito hipotecario. Algunos países, ya lo decía, pues han tomado ciertas venias o ciertas ventajas en sus regulaciones para poder hacer algunas inspecciones por exteriores. Se apoyan con alguna videoconferencia interior cuando está el cliente adentro y el valedor está afuera, de tal forma que no existe un contacto físico, pero bueno, se está asegurando que la propiedad está ahí y demás. Es un tema súper polémico y más en países latinoamericanos donde pues siempre hay cierto halo, y perdón que sea tan transparente, de corrupción en muchos procesos de los que se generan, y que eso pues nos da mucho miedo a algunas personas, que de repente se pudiera abrir ahí una caja de Pandora, pero pues creo que en algún momento esto va a tener que pasar, o sea, porque si no lo hacemos los evaluadores, lo va a terminar haciendo una empresa de tecnología, y esto se remite a temas de costo. Para un banco, en cuanto vean que los costos de una evaluación pues es más fácil y súper eficiente hacerla por un modelo automático, pues bueno, la respuesta está muy clara, ¿no? Entiendo que podemos dar algún poco de resistencia ahí en cuanto a regulación, y habrá quien diga que estoy diciendo un sacrilegio, pero de verdad, o sea, el tiempo, en 3, 4 años, la valoración en todo el mundo va a sufrir un cambio totalmente radical, y quien no esté preparado para eso, pues bueno, la va a sufrir. Y cosas como la que estamos viviendo hoy del COVID van a acelerar mucho más ese tipo de decisiones. Bien, Giovanni, la última pregunta para esta tarde. Mencionábamos antes el coworking, el co-living, y hay quien dice el co-everything, ¿no? Porque han creado en diferentes ciudades de México y de América Latina hacer prácticamente forma de vida y convivencia en un mismo lugar, que bueno, quienes hoy están en un desarrollo de usos mixtos, podrán tener ventajas y verlas muy de cerca, pero no poderlas utilizar, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú este reacomodo a través del distanciamiento y las nuevas formas que ya hemos evaluado aquí, a partir de este nuevo modelo del co-everything, una vez después de que se haya retomado pues ya un acercamiento a la actividad productiva?
Coincido con Jesús que es pronto todavía para pensar en que si alguien ya está, ya sea como usuario de un desarrollo así o desarrollando, ¿no? un usos mixtos y demás, tenga que hacer un cambio repentino. Me parece que habrá que tomar en cuenta, sobre todo en esos casos, medidas respecto a la sana distancia, porque va a ser muy importante o va a llevar sí va a ser paulatino este regreso a la normalidad, ¿no? Por más nueva que sea la normalidad, necesitamos mantenernos en contacto. Entonces yo creo que sí va a haber un potencial porcentaje, vamos a decir, de pérdidas del contacto físico hacia el tecnológico, ¿no? Pero finalmente mucho de lo que hace el ser humano no se puede hacer más que teniendo ese contacto real, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que los conceptos de coworking, co-living y todos los cos que existen tienen para mucho tiempo, pero pues se va a ir nada más normalizando con el paso del tiempo. Y lógicamente los nuevos conceptos, sobre todo de coworking, son los que más podrían llegar a tener una variación, como platicábamos en la parte de tendencias del mundo de workplace, ¿no? Ya el mundo de workplace te va a decir exactamente dónde tienes más riesgos, dónde no los tienes, dónde se puede trabajar, cómo se debe trabajar, etcétera, etcétera, de forma que puedas diseñar sin hacer cambios, pues, ¿cómo decirle? Un cambio, ¿no? De 180 grados a las cosas. Hay que modificar, sí, hay que aprovechar más lo que tenemos de tecnología, pero creo que todo es paulatino y simplemente se va a ir cohesionando una cosa con la otra. Entonces, yo creo que todo lo subsistirá y se mantendrá simple y sencillamente porque nuestros millennials dominan el mundo, ¿no? Entonces, pues ellos siguen, difícilmente van a cambiar. Bueno, y veremos la relevancia de los centennials, ¿no? Y cómo muchas generaciones podemos convivir en los espacios. Hoy, pues, es el mismo espacio, la misma casa-habitación, y desde luego que esta ha sido una gran tarde, poco tiempo para tantos temas. Muchos se quedaron en el tintero relacionados con la vivienda, muchos otros también con los temas comerciales y la inversión y lo que está por venir. Pero para quienes no nos sintonizaron desde un principio, simplemente recordarles que esta tarde los hemos acompañado Giovanni D'Agostino, presidente en México y Regional Managing Director en Latinoamérica de Newmark en Knight Frank, y ha estado también con nosotros Jesús Orozco de la Fuente, director general de TINSA en México. Mi nombre es Claudia Holguín, soy periodista, y recordarles que todo esto lo hacemos con el ánimo de contribuir, de hacer una aportación y particularmente favorecer el desarrollo sano de negocios y del propio mercado. Han estado apareciendo a lo largo de este chat, de la participación del webinar, correos electrónicos de contacto a través de los cuales pueden acceder a las gráficas, pueden acceder a hacer algún tipo de contacto para poder ampliar o profundizar en algún tema en específico que tengan, porque, insisto, hubo varios que se quedaron en el tintero, y decirles que estamos muy congratulados y agradecidos porque tuvimos la participación. Espero no omitir a nadie, pero me sorprendió poderosamente ver a alguien de Venezuela conectado a este webinar, gente de Colombia, gente de Perú, gente desde luego de diferentes puntos de la Ciudad de México, y pues bueno, esperamos pronto podernos encontrar. Muchas gracias, Giovanni. Gracias a ti, Claudia, gracias, Jesús, y sobre todo gracias a toda la audiencia por acompañarnos. Y bueno, efectivamente vamos a estar seguramente haciendo una versión 2 porque queda mucho en el tintero, entonces habrá que tratar de contestarlo en ese segundo seminario. Gracias a todos. Gracias. Igual un evento directo para solamente preguntas y respuestas, ¿no? Sería bueno. Y una disculpa al público porque no pudimos responder a detalle algunas particularidades de ciertas ciudades de Latinoamérica. Pero bueno, ya habrá oportunidad. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.